Bueno, recording in progress. Vale. Esta es mi señal, ¿no? Bueno, bienvenido a esta primera sesión del programa que lanzamos el año pasado, Noticias del Parnaso. La verdad que a mí me encanta el título. Y ya hemos disfrutado de algunas conversaciones muy productivas, muy inspiradoras. Estoy seguro de que el diálogo de hoy también será igualmente rico y productivo. Me alegra mucho presentar a nuestra autora invitada, Tatiana Alvarado Teodorica, quien presentará su edición de la primera parte del Parnaso Antártico de Diego Mexía, así como la moderadora, pues no es moderadora realmente, pero la que va a responder va a ser la pregunta, ah, que es Sarisa Carnero. Y muchas gracias a las dos por compartir con nosotros hoy sus ideas. Quiero también aprovechar la ocasión para dar las gracias a Raquel y a Fernando, porque realmente son ellos quienes hacen posible ese proyecto tan importante. Me estaba pensando hoy que si el Congreso Bienal es el corazón palpitante de la sociedad, son eventos como este los que mantienen la sangre fluyendo entre un Congreso y otro. Así que gracias a todos por asistir y les ruego, aunque es viernes, que animen a otros a que se apunten también. Entonces, me voy a dejar en muy buenas manos. Ahora espero que disfrute mucho de la conversación y cedo la palabra a Fernando. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Entonces, esta tarde inauguramos las noticias del Parnaso con Tatiana Alvarado Teodorica de la Universidad Rey Juan Carlos, en conversación con Sarisa Carneiro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El formato consiste en una conversación entre ambas, entre 40 y 45 minutos, y luego tendremos una sesión ya abierta con las personas que están en esta sesión de Zoom. Pedimos a todos que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados para concentrarnos en Tatiana y Sarisa, Sarisa y Tatiana. Adelante, compañeras. Bueno, muchas gracias por esas presentaciones y por darnos este espacio. Gracias Fernando por auspiciar y propiciar esta presentación. Gracias a la Society for Renaissance and Baroque Poetry por el interés, por el libro. Y muy especiales gracias a Sarisa por acompañarme hoy desde Florencia. Que me parece particularmente bonito, simbólico, que lo haga estando allá. Bueno, ha coincidido, porque vamos a hablar también de italianos. Así es que gracias, Sarisa. No, muchas gracias a ti, Tatiana, también gracias a Fernando, a Raquel y por supuesto a Isabel. Ha sido para mí un deleite prolongado leer este libro, esta edición tan cuidada que tiene más de 500 páginas. Y no solo porque la primera parte del Parnaso Antártico de obras amatorias de Mejía es ya de por sí una obra de largo aliento, sino porque Tatiana se ha preocupado muchísimo de mantener la obra en su sentido más integral, en su formato más integral, muy fidedigno a la presentación editorial, al formato de la edición de 1608, manteniendo de manera preciosa, esto yo creo que merece especial elogio, la mantención de las anotaciones en los márgenes, la distinción entre los distintos tipos de anotación en los márgenes, las manecillas, es una delicia de edición. No solo está todo lo que está en la edición de 1608, sino que está muchísimo más, sin invadir, sin perturbar
el texto en su versión Princeps, ¿no? Eso yo creo que es un logro muy notable de esta edición. Y digo que no solo se conserva todo, todos los paratextos, todos los poemas, todo lo que contiene la edición de 1608, sino que Tatiana se preocupa también de incluir un aparato que no es exactamente erudito, aunque sí muy erudito, pero que aquí se nos muestra de una manera muy amigable para que el lector haga un ejercicio que es muy difícil, que yo le comentaba en nuestra conversación previa, que es como este rayo X que a veces tenemos de las pinturas, de ver las distintas pinturas debajo de la última, ¿no? No solo bocetos, sino que en la misma tela muchas pinturas. Es lo que ocurre con este texto, puesto que detrás está no solo el texto, los textos de Ovidio, sino que están dos textos principalmente. Y yo creo que podríamos partir con ese tema. Le propongo a Tatiana partir con ese tema porque claro, muchas veces todos los que hemos editado nos hemos dado cuenta de que editar un texto en general es editar muchos textos al mismo tiempo. Dinámicas de intertextualidad, de imitación, de traducción, se hacen un desafío al momento de anotar y editar un texto. Pero en el caso de la primera parte del Parnaso Antártico, yo creo que hay uno de los ejemplos más extremos de esta dificultad. Porque por un lado ya la relación con Ovidio es bastante espinosa, no solo porque, como dice el mismo Mejía, él quiere cristianizar a estas epístolas ovidianas, sino que, como muy bien apunta Tatiana, a veces dice lo contrario de lo que dice Ovidio, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo aquí, consulto estos versos no solo son de la pluma de Mejía, sino que además son contrarios a Ovidio, es una nota de Tatiana. Sí, el sulmonense dice, no soy yo quien va a reprender los actos de Paris, pero no silencio. Mejía dice, no me tengas por tal que me da espanto que Paris a su huéspeda robase, etc. Entonces, por un lado está la relación con Ovidio, pero además, como Tatiana muestra muy bien, tanto en el estudio preliminar como en la edición misma, hay otros dos textos que impactan de manera directa y que desafían el proceso de edición de este texto. Por un lado, la versión al italiano que había hecho Remigio Nannini, también llamado fiorentino, por eso Tatiana decía que coincidencia que estoy aquí en Florencia, porque el fiorentino Nannini hace una versión al italiano de las heroídas que está mirando muy de cerca, aunque no siempre, porque es un mirar, ¿no? Es un libro que Mejía tiene ahí al lado, pero que no es tampoco que sea el único texto al que está mirando. Y por otro lado, que a mí me resulta fascinante este hallazgo de Tatiana, este énfasis que ella pone en la importancia de una edición muy humanística de las epístolas heroicas y del Ibis, justamente de esos dos textos juntos que salen de las prensas de Lucio Spinetta en Venecia en 1599, pero que también contó con ediciones anteriores y que tiene, por ejemplo, una vida de Ovidio que es la vida que escribió Cristoforo Zarotto y que es la que en el fondo traduce Mejía al castellano. Es la base de la vida que hace Mejía de Ovidio. Entonces aquí hay muchos temas. Por un lado, cómo este producto del humanismo, que son estas ediciones tan cuidadas, con muchos comentarios. Aquí, esta edición de las Heroidas viene acompañado de los comentarios muy doctos de Parrasio, Calderini, Vado Asensio, Sarotto, y todo ese aparato docto que está en esta edición y que es tan típica de todo este tipo de ediciones, cómo permanece pero también cómo es aligerada en cierto modo, cómo impacta en Mejía, pero cómo es
aligerada. Por un lado, entonces quiero preguntar a Tatiana, ¿cómo se enfrentó ella a ese desafío? Me imagino que con mucho desvelo. Fueron muchos años de dedicación a esta edición. Nosotros te escuchamos durante largos años en muchos congresos y preguntábamos, ¿y la edición cuándo, Tatiana? Pues sí, vio la luz. Te felicito muchísimo. Tuviste que tomar decisiones editoriales difíciles. Por ejemplo, ¿decidiste en algún momento y cuáles fueron tus otras opciones? ¿Decidiste poner en cursivas estos, marcar en cursivas estos versos que no son ni de Ovidio, tampoco, eh, no, tampoco de Nanín, que serían la vena personal, la vena poética personal de Mejía, ¿no? Pero aquí me pregunto, tiene que haber quedado un montón de palabras que son distintas, porque traducir en esta época siempre es cambiar, meter en un verso. Entonces, ¿cómo fue el problema de poner cursivas cuando y al final decidiste poner las cursivas cuando era un pasaje significativo, pero habría que poner en cursivas prácticamente todo, ¿no? Entonces, esa frontera, ¿cómo lidiaste con eso? Y por otro lado, decidiste por su parte dejar la mención a Remigio Florentino apuntadas en notas. Entonces, ¿cómo fue eso en tu proceso de edición, esa dificultad, ese enorme desafío? Bueno, gracias por semejante lectura tan detallada, tan minuciosa. Esta no es una pregunta, son muchas preguntas. Entonces, sí, voy a tratar de referirme a todo lo que dices. Efectivamente, están ahí los dos textos. em, Más importantes y que menciono directamente, la traducción, llamemos la versión de Remigio Nannini de Las Heroídas y esta edición con comentarios de los humanistas del Renacimiento que has mencionado. Yo utilicé la de 1599, pero insisto en que hay versiones anteriores, porque evidentemente para 1599 Mejía ya había terminado su obra, ¿no? Y eso me parecía importante mencionarlo y que se destacara y lo has hecho. O sea que sí, estos versos, estas dos obras están ahí presentes. Me gusta mucho esta idea de radiografía que, que, en la que has pensado, aunque, bueno, espero haber logrado esa radiografía, aunque la verdad, confieso en que me hubiese gustado más bien una ecografía. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de los huesos y los órganos, que se vieran los tejidos, ¿no? Que pudiéramos ver todo eso al mismo tiempo. Em, el propio Mejía sostiene haber consultado varias impresiones de las epístolas. Eh, consultando estas varias impresiones, él cae en la cuenta de que hay versos que se anteponen y versos que se posponen, ¿no? Dice él. Y cuando hice el cotejo de la primera parte del Parnaso Antártico con lo que conocemos hoy como la versión canónica de las Heroídas, caí en cuenta de lo que él quería realmente decir, ¿no? Porque la dificultad de este cotejo radica precisamente en esa anteposición y posposición de versos que hallamos a lo largo de toda la obra. Y eso no he tenido manera de marcarlo. Eso es imposible. Ahí es donde yo no puedo presentar la ecografía.
Para lograr esa ecografía, me hubiese gustado eso, hacer un cotejo con, no voy a decir todas porque sería imposible, pero algunas de estas ediciones. Pero al mismo tiempo pienso que si lo hubiese hecho, el objetivo habría sido otro. Y responde quizás a esos trabajos en los que se busca dar con el impreso, ¿no? O el manuscrito que sirvió de base y que no hubo otro. Y aquí, bueno, aquí son muchos. En esta ecografía a la que me refiero, me hubiese gustado eso, un cotejo, además, con una edición en particular, que es una edición turinesa de 1517, que no considero en mi trabajo, o sea que esto es ya, esto es un plus. Que también cuenta, claro, con comentarios de Volsco, Badio Asensio, Baptista Ignacio, Aldo Manuncio, Astemio también, si no me equivoco no está Calderini, pero además de todo esto, cuenta con preciosos grabados que podrían estudiarse, creo yo, en paralelo con la lectura moralizada o moralizante que hace Mejía. Y ahí entramos en otro, em, me estoy refiriendo a lo que no está, pero no importa. Todo esto habría complejizado aún más, ¿no? El proceso y el hacer transparente el resultado como al parecer lo he logrado, espero, espero claramente, ¿no? Me hubiese gustado, sí, tener una radiografía y una ecografía superpuestas, una tras la otra. Ahora, en todo este contexto, lo que podría decir es que las elecciones que tomé fueron dando casi de forma natural. Me refiero a la tipología, las cursivas. Dudé en poner cursivas también a las palabras sueltas. Ese fue un tema que me preocupó hasta el último momento, diría yo. Y como dices, es que al final podría poner todo en cursiva, porque sí. Em, con las cursivas quería destacar, y seguro si yo vuelvo a revisar tendría que añadir muchas otras cursivas, estoy convencida de eso. Pero lo que era importante para mí es que para esas personas quienes consideraban, bueno, es una traducción de Ovidio, es que fuera evidente que no es solamente una traducción de Ovidio, que hay mucho más que lo que dice Ovidio y también menos, ¿no? Entonces, utilizar las cursivas para señalar de alguna manera esos verbos esos que son solamente de Mejía de Fernán-Gil, era una manera de hacerlo. No sé si la más adecuada o no, pero bueno, esto será quizás tema de, de nueva reflexión para una segunda edición, si es que la hubiera. Y con respecto a que Mejía de Fernán-Gil recupera esa vida de Ovidio que mencionas, me encanta que lo menciones también, la biografía de Zaroto. Em, Me gusta mucho que lo menciones porque hubo trabajos que llegaron a aseverar que existían paralelos entre la vida de Ovidio eh, en la primera parte del Parnaso Antártico y la vida del propio Mejía de Fernán-Gil, haciendo un paralelo entre los bárbaros de los que habla Ovidio son en realidad los indios. El exilio de Ovidio es el exilio de Mejía. Claro, eso era una interpretación, en fin,
Por un lado, con un reducido conocimiento de la biografía de Mejía, ¿no? Se llegó a hacer este tipo de aseveraciones. Y ahora que sabemos que es una traducción de un texto de Zaroto, yo me pregunto cómo se sostienen hoy este tipo de propuestas, ¿no? Creo que los estudios en general y las ediciones en particular son un ejercicio de gran humildad y de muchísima prudencia. Y esto nos tiene que llevar a no llegar a caer en afirmaciones fáciles o que convienen a modas o tendencias que, como sabemos, son siempre pasajeras, ¿no? O sea que el punto de la biografía de Ovidio me viene muy bien en ese sentido. No, magnífico. Bueno, al menos mi experiencia como lectora, el, el- el que aparecieran en cursivas estos versos, sabiendo que no son los únicos, digamos, las únicas elecciones que son muy personales y que, como ya dijimos, probablemente lo es todo, el orden, que es fascinante lo que tú señalas, de que lo más importante entre versión y versión es el juego de la dispositio en el fondo. Qué importante eso, porque hay un ritmo en las epístolas, ¿no? Que a veces va llevando a la desesperación, al suicidio, y ese ritmo, cómo se ve alterado, interesantísimo tema. Pero para mí ha sido magnífico tener destacados por lo menos los fragmentos que a ti te parecieron relevantes o más extensos. A veces es un solo verso, ocasionalmente pones en cursiva un solo verso, pero el verso entero, ¿no? Y me ha hecho ver de manera, para mí, muy novedosa, porque de lo contrario tendríamos que estar cotejando estas distintas versiones, cosa que en realidad uno quisiera poder hacer, ¿no? Que es lo que tú llamas la ecografía, pero qué difícil hacerlo, así que nos facilitas mucho el camino. Y justamente una de las cosas que te quería preguntar tiene que ver con esa vena más personal, o sea, los versos que se pueden atribuir a Mejía, dado que no están ni en la versión de Remigio Fiorentino, tampoco en otras versiones que has consultado, tampoco están en Ovidio. Y tú hablas de una tendencia a un petrarquismo en esa vena personal de Mejía. Me parece sumamente interesante este énfasis, este hallazgo tuyo en el fondo, porque entonces tendríamos que quizás volver a considerar el petrarquismo de la Academia Antártica a la luz de estos versos, ¿no? Sabiendo que no son traducción, sino un ayornamiento, una actualización del petrarquismo en el polo antártico y quizás parte de ese movimiento en el cual están también Dávalos y Figueroa, Enrique Garcés, todos estos poetas que estaban en ese impulso colectivo y programático, que es esa etapa amorosa, ¿no? Luego va a haber, como yo he estado trabajando, toda la parte sacra de ese impulso, que es otro capítulo, pero cómo tendríamos que repensar, y estuve viendo que también señalas que hay varias palabras que están cambiadas en el sentido de adaptar ciertos términos ovidianos al mundo de la época de Mejía. Por ejemplo, vihuela, ¿no? O el bálsamo de Arabia, o alcázar, o almoneda, o astrolabio. Es decir, ese mundo significans del autor también viene a actualizar el texto de Ovidio. Pero por otro lado, también he estado viendo que la cuestión de la imagen, que en textos que están tan enfocados en el afecto, aunque por supuesto también en las historias de la guerra de Troya, etcétera, pero muy enfocadas en el afecto, he visto que también a ratos
los versos de Mejía le dan una imagen, como esas imágenes muy vívidas que están cara a la poesía de esa época. Por ejemplo, cuando Dido le dice que hay una prenda tuya que se allega al lado de la madre suya, o sea que el hijo va a llegar a morir al igual que la madre, porque ella se va a suicidar, pero Mejía añade, bulle en mi vientre donde está encerrada, y porque de la muerte no rehuya sin ser nacido el miserable infante, ¿no? Pone esa imagen tan vívida de ese feto, de esa criatura que bulle en el vientre. Entonces, ¿cómo ves tú? Porque como dijiste, el trabajo de edición no solo es de mucha humildad, sino de mucho servicio. Aquí yo veo que hay un material que va a dar lugar a mucho estudio, tanto tuyo como de otras personas que empiezan a ver temas que todavía no se habían visto con de ese modo. No, definitivamente yo creo que cada epístola es un mundo, yo creo que merece un estudio muy particular, porque hay mucho, además de la presencia de Petrarca que señalas, está la presencia de la Celestina. La Celestina está muy presente cuando se trata de describir esa característica de la mujer malvada, la bruja, es muy celestinesco y no está presente en Ovidio. Otra vez son añadidos de Mejía, ¿no? Conviene volver a este petrarquismo. Yo más que petrarquismo me animaría a hablar de una impronta italiana. Y ese es un tema al que siempre le he estado dando vueltas. Yo trabajo muy poco México y con la gente que trabaja y se ocupa particularmente de México, siempre he buscado este tema para preguntarles si consideraban que en el espacio de la Nueva España, Italia estaba tan presente como yo siento que estaba presente en el Virreinato del Perú. Y bueno, no llegamos a nada, no sé si desconozco los estudios que haya o si no los hay, pero ya desde la pintura, o sea, todos sabemos la importancia de los italianos en la pintura. O sea, ¿quién no conoce a Viti? ¿Quién no conoce a Pérez de Alessio? ¿Quién no? O sea, sabemos que desde el siglo XVI estaban los italianos ahí como maestros de pintura. Sabemos solamente con Mejía que circulaban todos estos libros, ¿no? De prensas italianas, pero también francesas, obras del Renacimiento italiano. Entonces, yo me pregunto si más que petrarquismo no habría que indagar un poquito más en la impronta italiana en el Virreinato del Perú. Has mencionado a Dávalos, que es evidentemente otra gran figura en la que hay que seguir trabajando. Tenemos la edición facsímil, ¿no? Que publicó Laura Paz, pero hay ahí muchísimo material y los italianos también están presentes. De modo que yo me atrevería a eso, a volver al estudio de la impronta italiana en el Virreinato del Perú. Y con respecto a las palabras que decías, estas de actualización, un ejercicio de actualización, decías, y Vihuela, Alcázar, el Bálsamo de Arabia, precisamente. Yo hablaría de un ejercicio de apropiación. En el trabajo que, bueno, que es fundamental para acercarse a Mejía y que todos hemos leído de Juan Gil señalaba ya algunas de estas palabras en su trabajo para decir que bueno, eran palabras de su época, ¿no? Yo creo que es una suerte de apropiación que no es
particular de Mejía, ni mucho menos, sino que, bueno, no sé, pienso en un Quijote vestido de samurái, ¿no? Esa traducción del Quijote, que lo vemos vestido de samurái, o el Quijote con estos, o sea, envuelto de conceptos confucianos, ¿no? Yo creo que es una forma de apropiarse de una obra. ¿Qué es lo que hace Mejía? Lo que me intriga es cómo esa apropiación, que es una apropiación del siglo XVII, se mantuvo hasta el siglo XX. O sea, cómo a un lector del siglo XX no le llamaba la atención que se mantuviera Alcázar, Almoneda, Vihuela, o cosas así. Y que en cambio se cambiaran dichos, que también incluye Mejía, como mucho ruido y pocas nueces, y que les dieran otra vuelta, ¿no? En las ediciones posteriores que pasan como la traducción canónica de Ovidio, y les quitaran esos dichos propiamente castellanos. O sea, nos quedamos con Almoneda, que en el siglo XX no dice mucho, pero nos deshacemos de mucho ruido y pocas nueces, por ejemplo, ¿no? En estas revisiones, quiero decir, de recuperaciones de la traducción de Mejía de Fernán Gil como la traducción canónica de las Heroidas. De modo que eso, lo que me llama más la atención es la prolongación en el tiempo de esta apropiación de Mejía. Qué fascinante. Justo hace 2 días yo estuve hablando con Raimi Targov, que está aquí y que se ha dedicado a la traducción de Petrarca, y ella me preguntaba si las traducciones de Petrarca, por ejemplo, de Garcés, todavía se leían en la escuela como la traducción de Petrarca, porque en la academia que ella conoce, todavía la versión al inglés de Petrarca que se lee en el colegio, en la universidad, es la del siglo XVI. Y según ella, era así porque son muy buenas traducciones. Entonces, habría que ver si eso también es una respuesta aplicable a por qué se mantiene eh, la traducción. En el fondo, hasta hace muy poco la traducción de las heroídas era la de Mejía, ¿no? La que se leía. Quizás porque en efecto son muy buenas traducciones. Yo creo que la de Mejía es mejor que la de Garcés. Yo creo que la de Garcés no es tan lograda. Por ejemplo, la traducción de los Lusíadas a mí me parece que no es tan lograda como otras de la época. Pero volviendo a lo que tú señalabas, yo creo que efectivamente sí, el tema va más allá del petrarquismo, porque bueno, toda la poesía amorosa es muy petrarquista en esa época. Eso no, casi no sería algo que propiamente pudiera distinguir a esta producción antártica, pero sí esa presencia tan relevante de Italia, y que yo creo que responde a un programa de ciertos autores como Garcés, Dávalos y Figueroa, Mejía, también Pedro de Oña, me parece. em, la anónima del discurso en loor de la poesía, que creo que podemos seguir pensando que es otra persona, ¿no? Yo creo que sí. Sumaríamos quizás también a la esposa de Dávalos y Figueroa, esa traducción de los sonetos de Colonna, esa traducción de los humanistas italianos de forma tan colectiva, tan programática, responde a un interés muy específico que yo tampoco te podría definir o describir con pocas palabras por qué. Pero en lo que estoy trabajando, yo creo que se entiende la razón principal de ese interés tiene que ver con reeditar en la Academia Antártica algo que habían hecho los humanistas cristianos italianos, muy particularmente a fines del siglo XV y comienzos del XVI. Entonces, es
volver o dar continuidad a una empresa literaria que es muy específica, la de Battista Mantovano, Girolamo Vida, que recordemos ha sido invitado por Diego de Ojeda, la de Sanazzaro, que también es invitado por Mejía en esa segunda etapa de los poemas divinos. Y yo creo que quizás una última pregunta que te haría entonces tendría que ver con justamente con eso, con esta, esta posibilidad. Tú dijiste hace un momento que la vida de Ovidio, en la medida en que se hace evidente que es una traducción de la vida de Ovidio que estaba en esta edición humanista de las heroídas, que además era un texto que todos tenían que leer porque era un texto escolar, ¿no? Las heroídas de Ovidio, Battista Mantovano, son esos textos imprescindibles. Y al mismo tiempo Mejía transforma eso que es objeto de ese tipo de ediciones tan pesadas, con tantos scrolls, con tanto comentario, con tanta erudición. Mejía lo transforma en algo que ya tiene otro carácter. Pero me detengo más en lo que tú dijiste. Se observa entonces que no es una vida de Mejía, sino que es una traducción de una vida de Ovidio. Y eso me lleva al tema que me parece muy destacable en tu edición, y es la preocupación por reconstruir a estas figuras, las figuras mencionadas por la anónima por la anónima peruana, estos 24 poetas nombrados en el discurso en loor de la poesía. De algunos al final no se pudo saber mucho, ¿no? Tanto desvelo que tuviste en perseguir a algunos. Pero lo que hiciste me parece que fue fantástico en darnos un panorama de ese colectivo que independientemente de su carácter más simbólico, menos institucional como academia, logras mostrar los puentes entre ellos y entre autores españoles, ¿no? Y te preocupas por mencionar a cada uno de ellos. Me gustaría preguntarte por qué esa preocupación tuya en un texto que en realidad, claro, esos nombres están mencionados en el discurso en loor de la poesía, pero tú tienes una particular preocupación por darle rostro, ocupaciones, vida a estos personajes y que ellos tengan una concreción para nosotros y que podamos vislumbrarlos y volver a apreciar el valor de ese colectivo. Sí, gracias, Arisa. Me gustaría, bueno, has mencionado tres cosas, pero voy a ocuparme sobre todo de lo último, pero quisiera mencionar esto de las reediciones, que hay gente que responde con mucha simplicidad. A mí yo creo que las respuestas fáciles son las peores. Y dicen, bueno, se reeditaba porque estaban libres de derechos de autor. Bueno. Yo creo que no es solamente eso, pero quiero mencionarlo y que quede grabado. Pero con respecto a lo último que dices, bueno, me parecía muy importante. Creo que la vida de un poeta del siglo XVI, XVII es más que ya es mucho su obra escrita, que es la que nos llega, ¿no? Pero no tenemos una idea de la persona como persona que se dedicaba, porque evidentemente no vivía de la poesía, y nos encanta pensar en una imagen quizás decimonónica que nos hemos hecho del autor, del poeta, que no responde a un poeta del siglo XVII. Y por eso me parecía muy interesante darles a estos hombres eso, rostro y vida. Eh,
de qué vivían, tenían esclavos o no, comerciaban, sí, casi todos ellos, ¿no? Para tener una visión más amplia de sus distintas facetas. Yo creo que el estudio de Alberto Tauro ha sido para la esquiva academia la base de todo acercamiento. Y sin embargo, no hubo, creo yo, acercamientos posteriores que trataran lo que trató de hacer Alberto Tauro, ¿no? De modo que llevábamos 50 años o más repitiendo un poco lo que se había dicho, lo que había dicho Alberto Tauro, lo que había sumado también Javier Chisman, lo que había dicho Guillermo Lohmann Villena, pero estamos siempre alrededor de los años 50. Em, Posteriormente, hacia finales de los 80, hasta, hasta años más recientes, se publicaron trabajos eh, relacionados con algún poeta en concreto. Bueno, empecemos con Alicia Colombí, claro, otro trabajo fundamental, y a ella podemos sumar Giuseppe Mazzocchi, Paul Firbas, Ariel Morrone, en fin, pero eran eh, trabajos ya más dedicados a un solo poeta, ¿no? Entonces, lo primero que busqué hacer en este deseo de dar cuenta de todos los poetas nuevamente es recuperar lo que se había trabajado em, en común, quiero decir, en los años 50 con todos los poetas y posteriormente los trabajos dedicados a poetas de forma individual. Em, en esto me concentré en una primera fase del trabajo de investigación y a ello incorporé los datos de archivo que pude encontrar, evidentemente no muchos, porque eran archivos notariales o del archivo arzobispal y qué sé yo, no mucha información poética, más bien comercial, ¿no? También para ubicarlos geográficamente y ver dónde pueden coincidir estos hombres que están viajando constantemente. Em, tenían, hay una relación fluida entre estos poetas, con España también, definitivamente, mucho más de lo que creemos y mucho más de lo que estaríamos dispuestos a admitir, diría yo. Creo que a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, hoy la mayoría, y digo bien la mayoría de la gente es mucho más sedentaria de lo que era entonces, de lo que fue en ese momento en el área geográfica, sin querer hablar del mundo entero, en el área geográfica a la que nos referimos, y allí radica para mí parte de la dificultad de comprensión, ¿no? Y creo que otro de los problemas, o mejor dicho, otro elemento que merece reflexión es, bueno, los trabajos que se consultan. ¿Qué tipos de trabajos consultamos eh, para elaborar estos estudios? Dónde se publican, etcétera, etcétera. Otra vez, a pesar de la globalización, de la interdisciplinaridad, creo que en la mayoría de los casos, otra vez, se trabaja en espacios geográficos estancos y que muy superficialmente se dialoga con otros ámbitos, ¿no? Ámbitos de estudio, otras artes. Y a esto se suma un gran perjuicio, el perjuicio que han causado las indexaciones, los índices de citas y toda esa maquinaria, porque
trabajos que son joyas de investigación se publican en pequeñas revistas y hay gente que no las cita porque o no llega a esos trabajos a los que llegábamos en los años 50, eh, extrañamente, pero hoy no llega a ellos, y no se citan porque no tienen DOI, qué sé yo. Pero bueno, no quiero entrar, aunque ya he entrado en estas disquisiciones. Lo que sí me parecía importante reunir en esta aproximación a todos los estudios que pudiera. Estuvieran estos publicados en Madrid, en Lima, en La Paz, en Rosario, en Buenos Aires, en Viareggio, en Puebla, en Sevilla o en Londres, ¿no? Y eso, bueno, me ha dado la posibilidad de enriquecer estas biografías. Y eso, para mí era muy importante dar cuenta de todas ellas al mismo tiempo para que se vieran las relaciones entre poetas y la relación también con la península, esa relación fluida que has mencionado. Em, Ahora, la Academia Antártica sigue siendo un problema espinoso. Yo no estoy segura de que existiera una Academia Antártica como entendemos, y ahí radica el problema en la palabra academia, porque sabemos que las academias funcionaban de determinada manera. Entonces, indagando en la vida de estos poetas, caemos en cuenta que es imposible tener una academia con gente que está constantemente moviéndose, yendo de aquí para allá y pasando por Lima eventualmente, ¿no? La pregunta que podríamos hacernos es, ¿puede ser una nueva propuesta de comprensión de la palabra o un nuevo concepto de academia? ¿Por qué no? Pero ahí yo creo que estaríamos ante un ejercicio de intelectualización porque no tenemos documentos que nos puedan servir. Solo tenemos unos señores que están viajando constantemente. Garcés, aunque no está en el discurso en lore de la poesía, está en Huamanga, que hace en Huamanga cuando, bueno, y lo vemos de vez en cuando en Lima, pero está en Huamanga y esencialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos integrarlo? En fin, yo creo que el concepto de Academia Antártica es lo que fue realmente. No sé si vamos a llegar a saberlo, pero el hecho de saber algo más, un poquito más sobre esos autores, espero que sea un aporte para más adelante. Fue absolutamente un aporte, sin duda. Aquí llega Fernando Y llegó Fernando, sí. Colegas, para decirnos, ya no pueden seguir hablando. En realidad van a seguir hablando, solamente que ahora vamos a abrir la conversación al resto de participantes. Tenemos una presencia robusta, así que invito a todos a activar sus cámaras para poder charlar con nuestras colegas. Pueden levantar la mano con la herramienta del panel o simplemente levantar la mano de manera... ahí veo que Raquel ha levantado la mano, así que adelante Raquel. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada quería felicitarte, Tatiana, felicitar a Sarisa también por esta espléndida charla que nos han dado. Además, nos han invitado a correr por ese libro, por esa lectura. Nos han presumido un platillo y nos quedamos con hambre. Y creo que da para platicar muchísimo, para charlar sobre
todos esos temas que han tocado y que son interesantísimos para los que nos dedicamos a esto. Así que te agradezco, Tatiana, que hayas sacado esta edición. Yo creo que con todo esto que nos han mostrado, pues va a dar tela para cortar, para estudiar y para seguir debatiendo sobre estos temas espinosos que también has planteado de lo que se creía, ¿no? Muchas veces a partir de la biografía de Diego Mejía, ¿no? Y bueno, yo tendría, sin tener el libro a la mano y a partir de lo que he escuchado, que me parece muy interesante y habiendo leído El Parnaso, esta primera y segunda parte de Diego Mejía. Me gustaría saber más, por ejemplo, esto que plantea sobre que a ti te parece que ha sido muy arriesgado comparar, obviamente, la vida y a partir de la traducción de Ovidio, de la vida de Ovidio. em, ¿Qué pensarías entonces del uso, por ejemplo, de las tristes, de las cartas desde el Ponto, ¿no? Que también demuestran este exilio, porque podríamos pensar que el prólogo es una ficción, ¿no? Partiendo desde el punto de vista de ficción, eh, me gustaría saber tu opinión, esto que va en la mula, ¿no? Que viaja hacia México, ¿no? Que viene traduciendo y bueno, obviamente no llevaba todo lo que las fuentes que has encontrado y no nos dijo nada de esto porque es esta autoficción hasta cierto punto, pero me gustaría saber porque yo he encontrado en distintos autores novohispanos, ¿no? Por ejemplo, Balbuena, Sor Juana, bueno, los más canónicos este uso de las cartas también tristes para hablar de este exilio poético, exilio em, que además sabemos que a lo mejor ese exilio tampoco fue verdad, es también debatido desde el punto de vista de los clasicistas, ¿no? Pero me gustaría saber cómo entonces se justificaría este uso de este texto también clásico y que también otros autores de este lado, ¿no? Del Atlántico, usaron para referirse pues a este, sí, un exilio imaginario o no, desde el punto de vista del centro y la periferia, ¿no? Hablando un poco de eso. Y sé que es un poco el argumento que tú estás rebatiendo, ¿no? Pero sí veo una constante del uso de este texto clásico. Y mi segunda pregunta, y con eso ya cierro, es esto que planteas que me parece muy interesante sobre la existencia o no de la Academia Antártica. ¿Qué tan viable sería pensar que era una academia de ocasión? Por ejemplo, estas que solo se reunían una vez, ¿no? Incluso en un certamen, etcétera, y que fuera una alusión en realidad para academia de ocasión, no tanto una academia constituida como tal. Y lo pienso porque hay un ejemplo también aquí bueno, en la Nueva España con Salazar y Torres, por ejemplo, cuando uno revisa sus textos, hay también un poema dedicado a una academia, ¿no? Se ha investigado si realmente eh, existieron estos personajes o si fue en España más bien cuando él regresó o no, pero está esa posibilidad, o cuando uno lee a Caviedes, ¿no? Y ve también sus poemas, algunos poemas dedicados a algunos doctores, eruditos, etcétera, que podían haber formado una academia o academia de ocasión, ¿no? Entonces, ¿qué tan viable es hablar más bien de esto itinerante? Porque yo creo que lo planteas muy bien, ¿no? Que hay movimiento, etcétera. Entonces, bueno, esas serían mis dudas y me parece maravilloso lo que has planteado. Muchas felicidades por este trabajo y creo, como te digo, sinceramente que va a aportar muchísimo y ya espero tenerlo en las manos también. Gracias, Tatiana. Muchas gracias, gracias, de verdad. Bueno, este tema de la ficción, autoficción, es que lo siento mucho, pero yo no creo tanto que sea ficción. Eh, He partido siempre de la duda de hasta qué punto nos dice la verdad, Mejía. Siempre confiando en él. Y yo le tengo mucha confianza a mi querido Diego. ¿Por qué? Porque he constatado que todo lo que iba diciendo es que lo hacía, ¿no? Decía que iba
retirar algunos versos que no eran dignos de las castas orejas, oídos, orejas, en fin, no recuerdo, y lo hace. Dice que añade sentencias y remata tercetos y lo hace, ¿no? O sea, muchos tercetos acaban con versos suyos y eso es una cuestión que responde a una necesidad métrica y punto. O sea, tiene que hacer rimar de modo que tiene que crear un nuevo verso, ¿no? Entonces lo hace. Em, y yo creo también que sí que traduce, a ver, en el camino, su camino es bastante largo a Tenochtitlan. Se tarda muchísimo para llegar, lo que significa que ha sido un camino pausado. No nos da detalles sobre el camino y dónde para ni nada, pero ¿por qué no creer que sí ha podido traducir esas primeras epístolas en esa primera parte del viaje? Y de hecho, se constata también en la propia traducción que es mucho más audaz en las epístolas que traduce en México que en en las epístolas que traduce, digamos, en el camino, ¿no? Entonces, a qué puede responder? Por eso ya no lo sabemos. ¿A qué puede responder esa audacia? Bueno, a que está en una biblioteca, a que tiene libros a disposición, a que, bueno, de hecho, es un mexicano profesor de filosofía el que le dedica un soneto, ¿no? Entre esos hombres doctos que lo rodean. Y por esto esta idea de, bueno, los tristes, hay una serie de citas de clásicos de la literatura que he tratado de reseñarlos todos en en la edición. Los tristes están, evidentemente. Pero no sé hasta qué punto no es una cuestión de tradición, simplemente, y no de sentido de exilio. Él dice que no está rodeado de hombres doctos, pero es que habrá que ver también en qué momento lo dice. Si está en el camino, ¿no? De Sonsonate a Tenochtitlán, seguro que no está rodeado de hombres doctos, pero una vez que llega a Tenochtitlán y el profesor de filosofía de la universidad le dedica un soneto, ahí sí está rodeado de hombres doctos. Si está en el camino de Lima a Charcas, a La Plata, entonces en el camino le costará y está constantemente en el camino Mejía. Entonces se queda en las ciudades, no voy a decir cuánto tiempo concretamente, porque he podido dar con muchísimos viajes, no sé si son todos. Entonces yo creo que esta alusión a no estar rodeado responde más bien a no estar en esos centros. O sea, son centros, son periféricos, pero no dejan de ser centros. Lima es un centro, México es otro centro, que vistos desde la península o hacia la península pueden ser periféricos y de ahí creo yo, esa idea sí creo que responde a su deseo de ser reconocido o de que sea reconocida la poesía antártica como poesía que se elabora en el hemisferio antártico, ¿no? Pero yo creo bueno, que la relación con Ovidio y el exilio responde más bien a todo esto. No sé si he respondido. mm, Sí, 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 yo creo que o sea, en tus argumentos encuentro bastante justificación en lo que dices, poniendo el otro argumento, ¿no? Solamente me surgía la duda justamente por qué estas cartas, por ejemplo, lo que decías que identificar a él como el exiliado y luego que está rodeado de lenguas que no conoce, ¿no? O los jetas invasores que Ovidio también se sentía ahí abrumado. También lo usa, por ejemplo, Cristóbal Cabrera, ¿no? Que es otro autor este, que está usando este ejemplo también, no para decir que eran
ignorantes, es desde otra perspectiva, pero está volviendo a usar las cartas desde el punto como paradigma, ¿no? Entonces, ahí me parecía como un enclave interesante y ver qué pensabas con esto que tú estás planteando, Sí. pues me parece muy, muy relevante y bueno, ya lo dije, interesante. Ajá. Yo creo sinceramente que no, bueno, yo desconozco textos de Mejía que él diga que no entiende la lengua que se está hablando. Y de hecho, es que las lenguas en las que él se mueve son otras. No son el quechua, no son el aymara, no, él está en otro espacio. Él está en el espacio en el que se habla en latín, se habla en italiano, se habla en portugués, se habla, que lo menciona Dávalos también, ¿no? O sea, nos preguntábamos cómo se pronuncia el italiano. Si más bien están en otro mundo, cohabitando con otro mundo. ¿Qué quiero decir? No, no me parece nada descabellado porque hoy también vivimos en esos mundos, ¿no? Podemos salir de nuestra casa y llegar a otro planeta sin dificultad alguna y utilizar una palabra y alguien que nos diga, perdón, que acaba de decir usted, nunca he escuchado, mi abuelo utilizaba esa palabra. Quiero decir, me lo dijeron la semana pasada, por eso creo que no es improbable, ¿no? Y sobre esta cuestión de la academia de ocasión, bueno, no lo sé otra vez, solo puedo hacer conjeturas, porque yo creo que es más bien una forma de crear una sociedad y vernos representados en ella. Nosotros vivimos aquí y queremos darle un nombre a este nuestro espacio y representarnos de alguna manera, no importa dónde estamos. Nos vemos, porque es que yo no veo factible que ellos se vieran 2 veces al año, no, o sea, que coincidan todos, ¿no? Porque si coinciden dos, está muy bien, o coinciden tres, pero son muchos. Yo creo que es más bien una forma de espíritu, de cuerpo, a la que le han dado un nombre maravilloso, pero esa es mi posición, no lo sé. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Gracias por tu... Gracias por las preguntas. ¿Otra pregunta, comentario, colegas? Pueden escribir por el chat también si quieren o levantar la mano físicamente o a través de la herramienta que tenemos aquí. Mm. Si se me permite. Aquí veo, sí, Benjamín Alarcón. Sí, adelante. Sí. Bueno, primero que todo, al igual que la profesora Raquel, también la felicito harto por esta instancia. El Parnaso Antártico es un libro que leí hace unos pocos meses. En facsímil todavía no tengo su edición. Ojalá poder tener los medios para tenerla. Y eh, me llamó mucho la atención un aspecto del Parnaso de que son eh, no sé qué interpretación le da usted a las manículas, porque si bien he leído en unos trabajos que simplemente se dice que solo son formas de decir, de señalar a través del mismo tópico de lo indecible o de lo que no es decoroso de decir, también me da la impresión de que tienen otras funciones, porque, por ejemplo, en unos pasajes me da la impresión de que, además de Mejía de Fernán Gil también pone sus ideas sobre la mesura. No sé qué opina usted. Muchas gracias por por la pregunta. Y sigue, espero que la edición llegue a Chile, ¿puede ser? Sí, bueno, a Chile. Em, es una pregunta muy interesante porque esa es otra de las cosas que me tuvo pensando. ¿Qué pasa con estas manecillas? Algunas manecillas vienen acompañadas, y bueno, esto se ve en la edición facsimilar, de un comentario, ¿no? Aquí no traducí
estoy citando a Mejía, no estoy cometiendo un error. Aquí no traducí X versos, ¿sí? Bueno, entonces la manecilla muestra claramente lo que nos quiere decir porque lo escribe, ¿no? Pero en otros casos no hay nada. Y bueno, acabo de abrir la página y justo me he encontrado con dos manecillas que no tienen absolutamente nada, ¿no? Y por no poder ser que esté cifrado y no dice nada más. Y hay unas cuantas manecillas, son dos o tres. En las epístolas no hay muchas, o sea que si recuerdo bien, creo que son 12 en total las entre manecillas, asteriscos y notas marginales, ¿no? Entonces hay algunas que logré entender como no sé, una suerte de pasaje bíblico o una idea cristiana, ¿no? Que transparentaba el verso, por ejemplo, y lo está señalando para que el lector se fije en eso. Pero en otros casos, en un par de casos, como decía, yo no he dado con la explicación. Y realmente no sé decir. Me he detenido, como me ha pedido él, con la manecilla y no sé qué nos quiere decir. Entonces, evidentemente no he podido anotar esa manecilla porque no sé a qué se refiere. Y espero que den con esa explicación porque yo no. Gracias por la pregunta. Gracias a usted. Isabel. Ah, gracias. Es Fernando no quiere que yo hable, ¿sabes? Y a lo mejor tiene razón. Pues mira, Tatiana, muchísimas gracias. Bueno, yo no he tenido oportunidad todavía de leer o ver la edición. Lo que me interesa realmente es leer el estudio que lo precede, ¿no? Estudio del texto. Entonces, la pregunta que tengo es que para ti, en sentido global, ¿cuál es la clave principal de lectura de este volumen, de este libro? Si pudiera Qué sintetizar difícil. en un minuto para ti la importancia de este volumen, ¿qué sería la clave principal de lectura? Es una pregunta muy difícil porque yo creo que, bueno, y lo digo en algún momento, no sé si dentro del estudio introductorio o en la contraportada, en fin, eh, el tiempo que me tomó, o sea, que tomé más bien dedicándome a esta obra responde a mi esfuerzo de ver desde tres lugares. Desde el Renacimiento, ¿no? Mm, O desde la tradición renacentista, desde la tradición clásica y desde América, ok. ¿sí? Y es una América vinculada necesariamente con la península porque nuestro querido Diego es sevillano y lo indica cada vez que puede. Entonces, no sé si hay una clave, porque es precisamente la convergencia Mm, de muchos caminos. Y yo creo que cada quien desde donde lo lee puede sacar cosas completamente distintas. Y como comentario, no sé, un colega me escribió hace 2 semanas, me dijo, pero qué interesante, un clasicista, me dice, echo en falta la lista de nombres al final que has citado. Y claro, eso es lo que me quitaron el editorial porque ya eran demasiadas páginas para empezar. claro. Bueno, ¿y quién va a consultar eso? Un especialista, muy probablemente en clásicas. Mm,
¿Y cuál es el acercamiento aquí? Más bien americano. Y no es solamente americano, porque también es hispano, porque esta traducción luego se recupera hasta el siglo XX y mm, circula por todos los países de habla hispana. De modo que no sé si hay una sola clave. Pero la convergencia misma casi es una clave, ¿no? Hasta cierto punto es tanto Sí, tema como sí. método. Hasta cierto punto yo creo que sí, que la convergencia o sea, no se puede ver desde un solo lugar. Claro, Sí, sí, sí. definitivamente. Y por eso creo que representa para mí un problema esta lectura em, que ve solamente desde América, Sí, ¿no? bueno, lo digo simplemente porque también el hecho de elegir a este texto, este libro de Ovidio en particular, que es una convergencia de voces, aunque sean de mujeres, pero voces de distintos sitios, de distintas situaciones, de distintas tragedias, de distintos triunfos, etcétera, que también es una convergencia de voces. Y el libro mismo, la influencia sobre él es también una convergencia de voces. Bueno, la literatura es toda convergencia, pero sí, Ya, pero que definitivamente lo que me interesa es como lo que él ha elegido. Y también lo que estaba diciendo Raquel, si realmente la voz que introduce el texto es esta, hasta cierto punto una voz poética de ficción, o sea, de autoficción o de ficción, de construcción o biográfico, pues nunca lo vamos a saber. Vale, entonces, más mm, que problema espinoso, pues es, no sé si, ¿tú crees que vale la pena saberlo? si lo que él relata sobre su vida es ficción o no. Sí, yo creo que vale la pena saberlo. Sí, la verdad es que sí, creo que vale la pena, porque me parece interesante el hecho de que alguien cuente su propia vida para explicar su obra y que quiera hacerlo Mm, y que luego se interprete como una mentira o como un relato cualquiera, me parece triste. ¿No? Como, bueno, nos está contando esto simplemente para... O sea que, como decía al principio, he tratado siempre de escuchar lo que dice Mejía, siempre con mucha cautela, pero siempre escucharlo y ver en qué medida lo que me está diciendo responde o yo puedo apoyarlo en cosas que me dicen que sí, esto ha sido posible, ¿no? Porque quiero tomarlo en serio porque su obra poética, ahí donde su imaginación realmente ebulle, está en las epístolas, mm. no en el relato de su vida propia. Porque yo creo que el relato de su vida propia, entre otras cosas, hay muchas cosas que él, dolorosas para él y que él no cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué no sé? Pero yo Sinceramente sí creo creo que que sí. significa para nosotros está como en el va y bien entre lo real, entre lo que él construye desde la realidad, etcétera. Y lo que nosotros pues Sí. podemos inferir o interpretar de esta mezcla. Pero Es estoy la de acuerdo, propuesta, sí. era la propuesta de Lohmann Villena, ¿no? Desde el principio, que hay algo ahí pero como digo, yo no coincido del todo, porque puede ser hasta cierto punto, quiero mm, poner un poco de color a este mi relato vital, pero yo creo que no deja de ser un relato vital. Quizás algo adornado en eso no, eso yo no lo voy a discutir en lo absoluto,
pero sí, sí creo que es un relato vital. En eso sí. De eso estoy casi convencida. Pues bueno, voy a volver a leerlo con más interés ahora. Gracias. Eh, Gracias. para añadir a esta conversación tan interesante, Verónica Grossi en el chat nos ha escrito: toda entre paréntesis, biografía es una ficción y una academia puede ser también ficticia, reuniendo voces cercanas y lejanas. Y en la academia estarían presentes Petrarca y Ovidio, ni más ni menos. Muy ingenioso. Sí, sí, claro. O sea, desde un punto de vista de creación literaria, definitivamente, yo escribo desde el recuerdo y mi recuerdo, bueno, ahí entramos ¿no? En otro tipo de debates, creo yo. Una cosa es escribir una ficción de mi vida basándome en un libro que yo he leído y escribir como ese libro. Y otra cosa es basarme en mi propio recuerdo, en el que yo creo, ¿no? Que yo creo real y que lo voy a contar lo mejor posible. Entonces, sí, sí creo que es o sea, puede considerarse una autoficción, pero mm, si todo es ficción, entonces, todo es literatura. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Y más que personajes de una obra, quiero decir, tampoco podemos llegar a esas extrapolaciones porque destrozamos o la literatura o la realidad, ¿no? Y creo que la ficción tiene belleza y tiene sentido precisamente porque no es realidad. De lo contrario ma- creo que sería un problema. Y todo esto tiene que ver también con el pacto literario, ¿no? A la hora de leer un libro hay un acuerdo, ¿no? Entre el escritor y el lector. Eh, Otra cuestión, comentario, pregunta, saludo, agradecimiento, saludo a nuestra autora. Aquí veo a Anne Holloway. Adelante. Muchas gracias, Tatiana. Estamos deseando tener el libro en nuestra biblioteca pronto. Quería saber, mencionó al principio am, que no solamente es una traducción de Ovidio, mucho más y también menos. Y quería saber un poco más, sobre todo en la parte menos. ¿Se trata de estas partes que quita de Ovidio o algo más? Muchas gracias, Anne, y gracias por estar aquí. Otra, otra amante de Mejía, lo sé. Sí, me refería a lo que quita. Sí, definitivamente. Es mucho más por todo lo que añade, todo lo que añade inspirado en el fiorentino, eh, todo lo que añade de su propia lectura, ¿no? De todo su bagaje literario y todo lo que quita en ese sentido, todo lo que él silencia, digámoslo así, ¿no? Todos los versos que va a censurar, porque sabemos que, bueno, yo creo que él conoce bastante bien la Inquisición y por eso va a llegar a ser censor de libros para la Inquisición. Sabe muy bien hacia dónde va y qué es lo que no puede ni tiene que decir, ¿no? Y no lo dice. Em, entonces, mucho menos se refería definitivamente a eso. No me refería a la epístola de Siripe a Concio, que está, que se limita a, no recuerdo cuántos versos, pero son poquísimos, no sé si son 40, pero porque eso responde a la edición de Ovidio que él tenía en sus manos, que como muchas otras ediciones medievales, tenía una epístola deturpada, o sea, cortada, ¿no? De modo que no me refería a eso, sino a la censura que él mismo se impone. No sé si he respondido. Sí, sí, muchas gracias.
Comparto dos comentarios más en el chat. El primero es de David Galicia. Dice, muy interesante la presentación, desde luego el libro. ¿Podría vincularse esta autobiografía con las biografías del autor que anteceden al libro, que ha estudiado Pedro Ruiz Pérez como estrategias de construcción de la figura del autor y su legitimidad, con la autoestilización renacentista como procedimiento literario de fondo? ¿Podría estudiarse? ¿Podría vincularse esa autobiografía con biografías del autor que anteceden al libro? Em, en parte yo creo que sí. En parte está vinculado con esta tradición, pero en parte también yo creo que responde a algo que vemos en otros autores americanos o llamémosla, de la periferia, sabiendo que hay varios centros, pero creo que nos entendemos, de deseo, no voy a decir exigencia porque me parece demasiado fuerte, de deseo de reconocimiento. Entonces, em, este relatar de la dificultad, ¿no? No es solamente biográfico, sino también demostrar que con todas y esas dificultades que les acabo de relatar, esta es mi obra, ¿no? Esta es la obra que he logrado, que logro entregarles. O sea que creo que sí, en parte, puede responder a estas biografías del autor, pero no enteramente, sí. Y Verónica Grossi también nos recuerda otra academia famosa, la Academia del Placer en los Enigmas de Sor Juana, impregnados de petrarquismo. Nos dice, es una academia transatlántica, ¿no? Que rebasa así fronteras geográficas en un largo viaje hasta la actualidad. Gracias, Verónica, por participar. Eh, y también, bueno, agradecer a David. Em, ¿Alguna otra pregunta, comentario? Eh, es tarde al otro lado del mundo, estoy pensando, así que quizá ya Sarisa, Tatiana, Anne, Isabel ya querrán ir a cenar, así que quizá ya es apropiado despedirnos. Muchísimas gracias a todos. Allí veo a Rafael. ¿Quieres saludar, Rafael? Y no, muchas gracias, enhorabuena Tatiana, y muchas gracias por este evento. La verdad, lo hemos disfrutado mucho. Muchas gracias a ustedes y de verdad que espero los comentarios y las críticas para que siga el diálogo con Mejía, en torno a Mejía, con Ovidio, con todos ellos. Gracias, gracias. Saludos. Gracias. También María Ah, José, debe ser María José Brañez, me imagino que está saludando también. Felicidades a Tatiana por la edición. gracias, María José. Qué lindo que estés. Bueno, entonces antes de partir, recordamos a todos que la próxima sesión de Noticias del Parnaso será el viernes 27 de marzo a la misma hora, el mismo canal, 2 de la tarde en Nueva York, 1 de la tarde de México, 8 en Madrid y 7 en Belfast, que lo he recordado. Y consistirá en la presentación de la obra Estos son tiempos de callar, Sor Josefa de Castillo y una historia del silencio en el Nuevo Reino de Granada, 1671-1742, de Héctor Pineda Cupa, cuya presentadora será Stephanie Kirk. Difundiremos el enlace con los detalles en las próximas semanas. Muchas gracias a todos y en unas horas estará disponible este clip completo en la página web de YouTube de la Society. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas Gracias, Gracias. Fernando. Gracias, Gracias. Tatiana. Gracias. Sarisa. Gracias, Hasta gracias. luego. Hasta Saludos a todos. luego. Buenas noches. Gracias.